Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de ENU de Vuelta a Ti. Yo soy Ivonne Díaz de Sandy y el día de hoy quiero darles la gran sorpresa que tenemos un invitado muy especial, Rubén Álvarez. Él es de Panamá, es un artista gráfico, empresario, pero más que nada una persona de una calidad humana fantástica que yo aprecio muchísimo porque él es especialista en emotional branding. Y gracias a él pudimos como darle lo que ENU necesitaba, porque tomamos un taller maravilloso que nos ayudó a darnos cuenta de por qué hacíamos lo que hacíamos y poderlo llevar a ustedes. Entonces, se encuentra en esta mesa Pablo y Rubén, queremos darte la bienvenida. Gracias, igual. Pues bien contento de estar en esta nueva etapa de nuestra, digamos, amistad, relación laboral, personal, ¿no? O sea, porque nos conocimos y estuvimos muy en contacto, como dices, en esta preetapa del proyecto. Y ahora ya verlo armado y estar yo del otro lado, digo, pues, qué chingón ver todo ya armado, ¿no? Muchas gracias, Rubén. De verdad estamos, en lo personal, estoy muy agradecida. Me encanta conocerte. Aparte, eres una persona multifacética, también es músico. Y bueno, creo que hay mucho que compartir porque pues nos gustaría mucho conocer sobre todo la vuelta en U y cómo te has convertido en este empresario, en este artista tan humano. Pues nos gustaría iniciar por preguntarte un poco sobre tu infancia, qué fue nacer en Panamá y con tu familia, tu entorno. Bueno, sí, efectivamente, nací en la ciudad de Panamá, en el 7 de noviembre del 88. En esos 2 años que estuve viviendo muy pequeño, fue justo el golpe de estado del general Noriega en Panamá y pues hubo una invasión estadounidense muy similar a lo que está ocurriendo en estos tiempos en Ucrania y en Estados Unidos. Entonces por eso tengo yo tal vez una visión ahí muy específica de este tema. Pero para seguir con el tema de la infancia, pues bueno, nazco allá en Panamá porque mis padres se conocen aquí en Guadalajara, debido a que mi papá viene a estudiar la carrera de odontología acá en la Universidad Autónoma. Conoce a mi mamá, pues se hacen novios. Acá tienen a mi hermana más grande y ya a los 7 años se van para Panamá, empiezan una vida allá y yo nazco allá. Pasa esto como entre la guerra y temas familiares, se separan mis padres y yo regreso a Guadalajara con mi mamá y mi hermana. Ahí es el parteaguas, digamos, de mi estructura nuclear familiar, ¿no? Por más que sí viví algunos años con todo lo que es padre, madre, hermana y yo, realmente la mayoría de mi vida, o sea, yo crecí sabiendo que tengo a mi mamá y a mi hermana a la mano, ¿no? Y ellas son mis pilares de la vida. Claro que con mi papá hay una muy buena relación, o sea, lo he seguido viendo, él sigue viviendo allá, viene, bla, pero pues es una dinámica distinta y hasta eso también lo agradezco porque es como diferente, te da maneras de entender la vida distintas y entiendes a las personas de manera distinta, ¿no? Y bueno, esa fue prácticamente como les digo, la historia hasta el parteaguas. Ya aquí en Guadalajara. Oye, pues antes de que entres al parteaguas, porque eso que cuentas es impresionante. ¿Cómo marcó? Porque obviamente la infancia nos regala como esa oportunidad son los cimientos, ¿no? Los fundamentos de lo que hacemos, y tú hoy te dedicas a romperle la moder a las ideas, crearlas desde la música, desde la creatividad, desde el branding, o sea, la creatividad es ciertamente algo violento, ¿no? Porque es quitar lo que ya está establecido. ¿Cómo marca? Y me encantaría que nos platicaras eso de la guerra que está pasando ahorita, que tienes un pensamiento. ¿Cómo marca la separación? ¿Cómo marca cambiarte de país? Es decir, ¿qué pasó en esos momentos para ti? ¿Y cuáles son esos pensamientos que nos encantará? Porque pues nadie casi tenemos experiencia de guerra en nuestra infancia. Sí, o sea, obviamente pues en tus primeros 2 años de vida
yo creo que son poquitas las personas que tienen recuerdos muy vívidos, ¿no? O sea, y en mi caso, pues también no es la excepción. O sea, tengo recuerdos muy esporádicos de ciertas cosas, como entre sueños y visiones e imágenes de, como que sí me acuerdo de esta nana que me cuidaba y de este cuarto que teníamos, pero se combina con las historias que me han dicho. Entonces, sí, al final no sabes, ¿no? Pero pues lo que sí tengo de primera mano, pues son los relatos de mis papás y de mi hermana. O sea, que ellos sí ya tenían una conciencia más establecida y a ellos sí les tocó vivir pues esta situación. O sea, ya lo podrán leer en Wikipedia o en cualquier libro de historia o lo que sea. ¿Cuál es la situación en Centroamérica, en Latinoamérica en general, con el tema de las invasiones estadounidenses por la liberación de ciertos países, ¿no? O sea, no, creo que no es el tema entrar aquí como en política, más bien como en el aspecto ¿de qué te personal, impactó a ti? Ajá. Claro. A mí pues me impacta o me impactó en el sentido en que, por ejemplo, pues mi mamá ahorita no es como que creció o siguió una vida como traumada por ese aspecto, no, para nada. O sea, más bien de repente me cuenta esos temas muy normal y me decía, no, pues yo un día me pasaron 3 veces que te estaba cargando en el balcón del departamento y pasaban ráfagas de balas. A la una vez sí me desmayé, pero no, todo bien. Y yo me quedo así, ¿qué me estás diciendo? Fuerte, ¿no? Por tu mamá. Justo toqué este tema hace poco porque yo, digo, tengo una cafetería, tengo varios proyectos más, pero es relevante porque siempre que pido un café en mi cafetería lo pido con leche de soya. Y tanto por una elección como por, no sé, de decir, a ver, me cae medio pesado la leche de vaca desde muy pequeño. Y desde que empecé a probar la leche de soya me cayó muy bien y me gusta más que otro tipo de leches, ¿no? Recordando el tema de la invasión y todo, siempre me contaba mi papá que él tenía que ir a los supermercados ya en una situación de crisis, digamos que colapsa el estado panameño en un punto y ya no hay, digamos, ya no hay reglas civiles, ya no hay, wow, ya no hay policías, ya no hay nada. Entonces, si quieres ir al supermercado, es saquear un supermercado. Wow. O sea, ya porque están cerrados con cadenas y todo. Entonces, organizaban brigadas entre colonias o entre barrios, de que, a ver, ¿quién necesita salir por cosas de bebés? Estos 4 hombres para sus familias, ¿verdad? Mi papá cada semana tenía que salir por leche de soya para darme, porque yo era intolerante desde muy pequeño a la lactosa. Entonces, digo, puede que sea relacionable, puede que no, pero son cosas que ahorita digo, tal vez inconscientemente. Ahí hay como ciertos recuerdos o ciertas conexiones con esos momentos. Y ya como, digo, en un plano más personal o más adulto, como este impacto de tener que emigrar. No tuvimos que emigrar por el tema de la guerra. O sea, ¿A qué años regresaron? Yo regresé antes de cumplir 3 años de edad. O sea, en noviembre del 91, creo. Entonces ya se había apaciguado todo ese tema. Llegamos acá, más bien la ruptura del matrimonio de mis papás, pues fue como el 98% de las parejas, que hubo un momento en que ya no se entendieron y bueno, cada quien a lo suyo. Yo regreso acá a casa de mis abuelos maternos, que pues siempre fue como un núcleo también muy bonito. Yo siempre lo siento muy, muy bonito, ¿no? O sea, siempre fue una estructura muy matriarcal también. O sea, mi abuela realmente con 8 hijos, o sea, que son mis tíos y mi mamá, pues siempre fue un household o una casa, pues, de mucho control matriarcal, porque la mamá, pues, era la que tenía que tener los pantalones para llevar todo. O sea, y como en esos tiempos, ¿no? El abuelo o el papá, pues, era el que se tenía que ir a hacer business o trabajo o manejar los negocios y dejar ahí a toda la familia controlada por el tema matriarcal.
no lo veo para nada mal. Más bien, esto sí lo recalco porque en mi estructura ya como más extendida de familia, o sea, lo que es ya mis tíos, primas, todo, mayoritariamente son mujeres. O sea, yo no crecí con ningún primo hombre. Yo tuve un primo hombre hasta que yo tenía 17 años, o sea, y pues, realmente yo aprendí a crecer como con varias mamás, que son mis tías, como con una segunda mamá en casa, que sería mi hermana mayor, que me lleva 8 años. Entonces, como que he tenido esta sensibilidad, siento que femenina, de mi lado femenino, bien marcada. Tal vez al principio no muy concientizada, pero ahorita sí la reconozco que digo, o sea, lo que yo puedo tener de sensibilidad al mundo y a las personas es por todas estas mamás y todas estas personas que me influyeron y que es el mayor regalo que me pueden dar, ¿no? O sea, porque la sensibilidad Claro. es ver como una mujer, y ver como una mujer no hay nada en este mundo, ¿no? Oye, quisiera preguntarte eso porque eres artista, te dedicas a la alimentación, o sea, a los restaurantes, pero además emotional branding, y justo estamos en una etapa, justo el regresar a ti es reconocer la energía femenina que está en las mujeres y en los hombres. ¿Qué impacto tiene en ti o cómo pudiste ver que eso ahora eres una persona así? Se ve que tienes mucha fortaleza, pero desde tu sensibilidad de conectar con la energía femenina. Pues, obviamente es un don regalado, así que lo aprecio muchísimo, pero como todo, pues creo que tiene su arma de doble filo, ¿no? Porque sentir de más, pues también te lleva Te desbordas. al otro lado del espectro, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, está el tema ahí de que vemos que las mujeres son más sentimentales o que lloran de más, ¿no? Pero cuando un hombre tiene más contacto ¿Cómo lloran de más? eso, digamos que Es es el una cliché. idea, el cliché y el estereotipo muy tonto, porque es como, a ver, las mujeres solo femenino, los hombres solo masculino, y es a lo que voy, como creces en una sociedad, además de mexicana, además de latinoamericana, además de heterosexual, además de muchas cosas, pues te enseñan que desde pequeño, pues tú debes de tener más afinidad a los temas masculinos y a las actitudes Y borrar toda la energía masculinas. femenina, claro. Entonces, ¿qué pasa No mostrar tus sentimientos. cuando creces exactamente con más influencia femenina y tienes más afinidad por la sensibilidad? Pues hay un choque, yo desde muy pequeño encontré ese choque interno en mí de lo emocional, de como un desbalance de decir, a ver, es que ¿por qué está mal sentir de más? ¿Por qué mis amigos no sienten de más? ¿Por qué yo soy el que tal vez llora más y me tengo que esconder para llorar? ¿O por qué tengo que encontrar cierta validación de adolescente en ciertos temas muy, muy, muy masculinos para sentir que pertenezco? Entonces hubo un cuestionamiento personal desde muy temprano, yo creo que desde los 11 años. Tú ya tenías esa conexión contigo. Sí, o Wow. sea, y por varias razones, ¿no? También yo encontré mucha fortaleza y mucho, digamos, afinidad, por decir otra vez la palabra, en el aspecto religioso, desde muy pequeño. Yo estuve en una escuela, en la primaria es lo que más me marcó, ¿no? En la primaria estuve en la Autónoma, en el Antonio Caso en ese entonces. No recuerdo exactamente qué parte del catolicismo es, pero no sé si eran javerianos o salesianos. El tema es que ahorita ya son más modernos, pero cuando yo estaba en la primaria, pues eran un poco más, sí, más ortodoxos y conservadores. Así era Guadalajara, además, ¿no? Como muy... O sea, en el tema de que yo tenía misas en latín, wow, con el padre volteado al altar. Así, Y tú estabas ahí 3 horas y hacíamos viacrucis hincados wow, a las capillas, ¿no? Y eso era una vez cada 3 días. Entonces, wow, y yo tengo un tema con una rodilla que tengo un menisco salido, entonces yo no me puedo hincar y no me tenían los maestros de que porque a mí me dolía hincarme. Bueno. En tu rodilla derecha.
Sí, pero bueno, el tema aquí es tanto porque te lo metían como fuera el tema religioso en esa escuela específicamente, pues yo trataba de encontrar mucha validación, tal vez en las figuras de autoridad que eran mis maestros, los coordinadores, entonces yo le echaba muchas ganas a la escuela. Entonces siempre fui número uno en todo hasta la prepa. ¿De niño te considerabas muy religioso en ese aspecto? Es que como que encontré mi propia versión de lo religioso, Okay. porque me gustaba mucho leer la Biblia. Desde muy niño tenía varias versiones de la Biblia, de estas versiones como ilustradas, ¿no? Yo tenía igual, la Biblia ilustrada para niños. Yo creo que todos, Jonás y la ballena. muchas personas aquí en México tuvimos esa, y de hecho creo que todavía la tengo por ahí, esa edición, como de tapa dura, amarillo. Sí, me acuerdo, yo también. Y me llamaban mucho la atención las ilustraciones y los dibujos y las historias, y la verdad es que no era un lenguaje infantil el que tenían en la Biblia para niños, ¿no? O sea, era como muy histórico y muy de libro de historia. Por eso la historia me empezó a gustar y empecé a relacionar, a ver, historia, Biblia, Antiguo Testamento, bla, 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 como los 8 o 9 años, que me empezó a llamar mucho la atención. Empecé a crearme mi propio criterio desde muy pequeño. Obviamente, pues todavía desde muy chico no puedes desafiar ciertas creencias, tanto por tu estructura familiar, que son muy religiosos en cierto aspecto, hasta como por mi escuela, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a los 8 años, 9 años a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pero te lo preguntabas. Me lo preguntaba, pero yo sabía que no podía tener esta conversación con ningún otro amigo, porque yo sí sabía que ya mis preguntas habían avanzado demasiado. Entonces ya no era tema compartirlo con mis mejores amigos, porque ellos estaban pensando en Pokémon, en Dragon Ball Z y en fútbol, que también eran cosas que me gustaban. Pero este otro tema, pues, ¿con quién lo compartes? Y menos con mi mamá y menos con mi familia, ¿no? ¿Qué ideas tenías, por ejemplo? ¿Qué preguntas? Porque te he oído decir que tu método de avanzar es el cuestionamiento, pero empiezas de los 8 años. Es que es muy pequeño. Es que wow. Era simplemente como cosas que ves y preguntas, a ver, ¿por qué te tienes que confesar para comer algo? O por qué cosas muy básicas que veías hasta de tu familia, ¿no? O sea, ¿por qué este domingo no fuimos a misa y me dices que siempre tenemos que ir a misa? Yeah. O por qué... Sí. Cosas muy tontas, que ahorita no te puedo decir un ejemplo muy específico, pero yo creo que eran todas estas cositas que sí... Como de esa doble moral que a veces jugamos y que el niño se da cuenta. Que todo el mundo tenemos, claro. Solamente pues tal vez no te das cuenta que hay un niño que lo está cuestionando. Claro. ¿No? Y lo importante era que te lo cuestionabas. Y la verdad es que, o sea, mi mamá nunca ha sido una persona que me limite ni el conocimiento, ni los cuestionamientos, ni la información. Al contrario, o sea, mi mamá siempre ha sido mi pilar de ¿quieres eso? Dale, explóralo, dale, te voy a apoyar siempre como pueda, ¿no? Pero ¿cómo fue a esa edad? O sea, cuestionarte tantas cosas y no poderlo hablar con tus papás, no poderlo hablar con tus amigos, o sea, ¿qué hacías? Mira, si te soy muy sincero, tampoco lo veía como algo malo o algo frustrante, porque era como, por ejemplo, yo sabía que mi mamá era una madre soltera, o sea, que ella trabajaba, o sea, ella tenía que trabajar. Entonces ella es dentista, si iba a su consultorio tal vez, bueno, yo estaba en la escuela, ¿no? Tal vez ella entraba, no sé, 9, 10 y pasaba por nosotros. O sea, siempre estaba presente, recogiéndonos, yendo, haciendo de comer, luego se va al consultorio de nuevo. O sea, siempre fue una madre que reconozco que trató de estar presente siempre que pudo. Y por eso para mí es la superestrella de mi vida, ¿no? Y pues también como estaba mucho tiempo con mi hermana, que ella era la que me cuidaba, haciendo las tareas y ella en lo suyo y así, pues simplemente yo lo tomaba como, no, o sea, ¿por qué le voy a preguntar esto a mi hermana cuando ella no la veo hablando de esto con nadie? Y no sé, realmente te digo, nunca fue frustrante el no poderlo hablar. Simplemente yo sabía que yo no tenía un marco de referencia de ver a alguien hablando estos temas. Entonces por eso dices, no, esto tal vez no se habla. Y tal vez así lo pensé.
Oye, Rubén, y en ese cuestionamiento y por el otro lado tu conexión emocional, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó a la música? ¿Qué te llevó a la creatividad? O sea, ¿cómo te fuiste orientando a, digamos, a decir, porque se nota que desde chiquito tú ya el status quo no te llenaba, ibas por algo mucho más. La verdad, sí, tienes razón en eso. O sea, hay otro parteaguas que lo tengo más que claro y no tengo idea por qué lo tengo tan claro. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero sí tengo también más que claro que la parte del status quo desde muy pequeño sí la cuestionaba. Y hasta yo creo que por un tema de personalidad, ¿no? O sea, a mí toda la vida me ha gustado ser, desde muy pequeño, muy reservado en lo mío, ¿no? Siempre hasta bromeamos. Acabo de bromear de esto con mi novia y mi mamá hace 2 días, que mi mamá decía, es que seguramente tú a la fecha no invitas a nadie a tu casa a cenar ni nada, ¿verdad? Porque me acuerdo que de pequeño invitábamos a amigos a la casa y yo a las 2 horas ya estaba bien harto de tener gente en mi cuarto. A la hora ya estaba, y no por un tema de egoísmo, sino como tu espacio. Creo que me siento muy a gusto en mi propio espacio y lo veo como una cueva, un resguardo. No sé si tiene que ver también como por la falta de una figura paterna, como, no sé, o sea, tal vez hay algo ahí, la verdad no lo sé, pero siempre me he sentido muy feliz estando solo. Y disfruto mis tiempos solos como nadie más. No tengo nunca necesidad de estar hablando o buscando a alguien. Disfruto mucho la compañía de alguien, disfruto mucho conocer personas, pero si tú me dices tienes que estar un año encerrado en un cuarto, No tienes problema. para mí por eso la pandemia fue Wow. que a mí esto no me está afectando. ¿Y cuál fue ese parteaguas del que? Ese parteaguas es ya cuando empiezo, digamos, a tener acceso a la tecnología del internet, de la computadora y todo. O sea, también era muy restringido, ¿no? Porque en esos tiempos yo creo que todo el mundo teníamos tal vez una computadora en casa. Era el tema del internet, o sea, del dial del teléfono. Y pues obviamente no era mi computadora, era la computadora de la casa. Tal vez la usaba hasta más mi hermana porque era la que hacía tareas. La grande. Exacto, era la grande. Ella me enseñaba a meterme a tal cosa y bla, bla, bla. Entonces, hay un punto ahí donde no sé cómo, por estar leyendo los primeros libros de Harry Potter, antes de que salieran las películas, bla, bla, hice tal vez alguna búsqueda de Harry Potter. Llegué a los foros oficiales digamos, de los libros, estos foros donde puede estar cualquier persona, y empecé a hablar con un chavo argentino que me decía, yo soy de Buenos Aires, no me acuerdo de dónde, y en ese tiempo pues también utilizabas AOL o ICQ o estas cosas, y la verdad es que con muy buena intención me dijo, mira, pues, si te gusta leer, estás morrito, yo te puedo pasar muchos libros. Obviamente ahorita, si alguien viera esa situación, diría como... Cuidado. Pero yo, de ahora que lo recuerdo, siempre fueron como pláticas también hasta muy cortas, porque en ese tiempo pues nadie tenía en el celular los mensajes, ¿no? Entonces, y estamos acostumbrados yo creo que nos contestábamos cada 17 horas o 2 días. Y me recomendó un libro que era Conversaciones con Dios. Porque yo le dije... Yo tengo muchas dudas. Un librazo, además. Ajá, yo tengo muchas dudas de esto y estoy muy chico y no sé, y leo esto de Harry Potter y dicen que es pecado, pero no se me hace pecado, me gusta mucho. Me dice, léelo y te va a ir bien. Y es lo último que recuerdo de esa conversación con esa persona, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Tal vez fue alguien enviado por ahí, ¿no? O sea, no sé quién haya pasa. Sido. ¿Cuántos años tendrías cuando leíste? Yo tenía como 11 años, o sea, 10 años. Yo lo leí a los 20 y tantos años. Yo me acuerdo que acaba de salir el primer libro. Wow. O sea, porque pues le pedí a mi mamá que me llevara una Gonville a comprarlo. Y era de los libros nuevos que estaban por ahí. ¿Y cuál fue tu impacto leer un libro de esa? Porque tiene unas respuestas pues, muy... ¿Tú crees que me pasó? O sea, me estalló la cabeza... Ahí sí empezó el cuestionamiento formal de 11 todo. años. De todo. Y ahí sí fue el confrontamiento formal con mis figuras de autoridad, que era en ese momento pues mi mamá, mis tíos, maestros, todo. Y ya eran preguntas más formales, como
¿por qué tengo que hacer esto? Sí, claro. No me hace sentido. ¿Por qué lo haces tú y luego haces esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces, entre comillas, es donde me empecé a descarrilar del status quo, ahora sí, formal, de que Ya dije, con respuestas. Vámonos. ese no es el camino, es por acá, por la terracería. Y, Seguirte a ti mismo. Exacto, sí, y fue bien intuitivo, fue como, a ver, tal vez no lo decidí en ese momento, pero sí tenía bien claro que tenía que acercarme a las personas y a las situaciones que me llamaban la atención, como me llamó la atención ese libro, ¿no? Que había un vínculo entre la gente que me hacía recordar ese libro, sí, o la gente que me hablaba de esos temas. Entonces ahí es donde, por ejemplo, en la secundaria, pues me empecé a hacer de amigos que tal vez ya me decían como temas ahí medio ocultos, que empezaban como a coquetear con el tema de, a ver, ¿y por qué Dios está bien? ¿Por qué Dios está mal? Un demonio, esto, bla, la música, escucha esto que no es cristiano, esto es medio satánico. Entonces me empecé a ir como por esa línea, como de música de contracultura. Ya después entendí por qué acabé ahí. Pero estas personas que me empecé a hacer amigos, el 99% estaban metidos en música de contracultura. Me refiero a contracultura desde el punk, desde el rock un poco más pesado, desde el heavy metal, desde tal vez música simplemente no mainstream, ¿no? Sí. Entonces empecé a relacionar que lo no mainstream, o sea, o lo no mediáticamente famoso o pop, tal vez era el camino para encontrar las respuestas que a mí me llamaban la atención. Oye, hasta aquí quiero hacer una pausa porque nos estás dando una carnita impresionante, mi querido. Yo creo que nunca, no conocíamos esta parte tuya, pero por un lado, un niño que nace en la guerra, ¿no? Algo tuvo que ver, no sabemos qué, porque estaba muy chiquito, pero que va a otro país, que es sostenido por una mamá que desde mi punto de vista tiene la energía femenina y masculina, porque trabaja, sostiene, pero al mismo tiempo cocina y te recoge, lo cual... Un aplauso a todas las mamás como la tuya que son la perfecta unión entre la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Sí. Pero por otro lado, la lectura y porque dijiste algo muy impresionante, que es no era un lenguaje para niños. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque me veo en ti, porque yo también leía desde muy chiquito. Yo tengo 10 hermanos, entonces yo me escapaba a leer, porque era lo único que podía hacer. Sí. Pero leía esa Biblia también. Y luego esos cuestionamientos y te fuiste fiel a ti mismo y al grado de ir a comprar un libro a los 11 años de espiritualidad adulta, ¿no? Entonces, sí, a ver. esa sopa ha creado en ti pues una persona rebelde. Me encanta tu tatuaje que dice mí. Ahí, o sea... Tiene doble sentido porque se puede leer como mí, pero son los apellidos de mis papás. Mendoza Echeverría son los apellidos de mi mamá y Álvarez Clemente de mi papá. Ve, qué buena onda, ¿no? Y luego, por el otro lado, entonces, ahora sí empezamos a platicar cómo toda esta sopa, ¿no? Que formó una personalidad auténtica, reflexiva, que conecta con sus emociones, es decir, que no deja atrás lo que eres y lo que sientes y la creatividad. ¿En qué te llevó ahora sí a empezar en la música contracultural? Empezó el arte. ¿Cómo empieza este diseño tuyo de decir, me voy por acá? Te digo, yo creo que al principio fue el tema de pertenecer a, como todos los niños y adolescentes, ¿no? Buscas pertenecer a un grupo, ¿no? También desde muy pequeño entendí que mi onda de pertenecer no era necesariamente con las mismas personas siempre. Entonces, yo desde muy pequeño tuve muchos circulitos de amigos, muy diferentes unos de otros. Entonces aprendí a modular, digamos, mi personalidad, por así decirlo, con ciertos círculos. Había el círculo de mis mejores amigos de la primaria, con quienes desde jugaba fútbol, todas las mamás eran amigas, íbamos a fiestitas juntos de niños, bla, hasta, por ejemplo, yo seguía viéndolos, pero empecé a formar mi grupo de amigos que estaban más en la música, en la secundaria, y que traían esta onda contracultural. Y a la par, en la misma secundaria, me llevaba con los que jugaban fútbol, porque me gustaba mucho el fútbol, porque mi papá siempre ha estado metido como en temas de organizaciones de fútbol. Y entonces entendí que
dije, pues todo me gusta, o sea, ¿por qué me voy a cerrar unos de otros? Porque si unos están peleados con otros, pues yo no me voy a pelear, ¿no? Claro. Yo creo que fue un poquito la influencia de estar en tantos grupitos y saber modular como todo y empezar a combinar todo, que yo creo que eso fue lo que me empezó como a crear un sentido de creatividad o innovación, porque a final de cuentas yo terminaba siendo el más diferente o el más raro de ciertos grupitos, porque siempre era yo era este diagrama que siempre ves que se unen varios círculos y que estás en medio. O sea, yo era eso, pero con 7 círculos. Entonces yo siempre estaba al borde de todos los círculos. Y sí terminaba encajando con todos y terminaba compartiendo todo. Pero me decían, ¿y por qué te vistes así? Claro. Y otros me decían, ¿y por qué hablas de estos temas? Y otros me decían, ¿por qué juegas fútbol? Otros me decían, ¿por qué juegas videojuegos? Oye, a mí me encanta, te lo aplaudo, porque hay gente que, y no es por criticar ni hacer menos, pero que está en una bola como más superficial, sin tanta autoestima, sin tanta autenticidad, sin tanta claridad de sí mismo, ¿no? Y justo por esto son estas entrevistas, porque tú eres esta persona que desde chavo, desde niño, primero ahora en la fase de la adolescencia, empezabas a tener esta parte de conciencia de que pertenezco desde mi esencia. Sí. Yo sí. Luego ya platicaré, no, yo fui encontrando mi esencia en los 20 y tantos, pero qué padre, ¿cómo era cuando empezaste ahora sí a la música y a la creatividad ya más en la prepa y en la sí, mira, y también, o sea, tengo que ser bien honesto y sincero, ¿no? O sea, nadie en sus 14 años, 13 años a menos que seas genio, un gurú nacido en el sur de la India, o sea, no sé, una reencarnación ahí de alguien. O sea, nadie a esa edad yo creo que termina entendiendo por qué hace las cosas como las hace o termina siendo consciente de como las formas de validación que está buscando. Entonces, yo también, o sea, seguramente estar en tantos círculos será estar buscando validación de distintos tipos, ¿no? Y bueno, el tema es, en la secundaria, sí logro, digamos, armar un grupo híbrido entre algunos amigos de la primaria que se habían ido a la misma secundaria que yo, que compartían este otro círculo y estas mismas ideas y afinidades, y este otro circulito de más contracultural, que tampoco era como que éramos súper rebeldes, o sea, no, simplemente pues éramos los más diferentes de esa escuela, que nos gustaba aprender a tocar un instrumento y que nos gustaba encontrar bandas que tal vez no se escuchaban tanto por las otras personas, ¿no? Me encuentro con este círculo que éramos esta familia de entre amigos y amigas. En ese mismo círculo encuentro a unos de mis mejores amigos y empiezo a formar una banda de punk, rock, o sea, algo raro ahí, era mi primera banda, no sabíamos qué estábamos haciendo. Entonces, por ese entonces yo ya había empezado a coquetear con los instrumentos musicales, ¿no? Con aprender a tocar batería y empezar a buscar discos en estas tiendas de discos enormes. Ahora pues ya todo lo buscas súper rápido y sabes qué artista se relaciona con qué y acá. Allá era investigar y también recuerdo como que un parteaguas muy, muy específico de mis afinidades musicales y estéticas de la música y de la cultura. Tienen que ver con un disco que me llamó la atención, la portada. Lo escuché y me voló la cabeza la música porque era diferente a todo lo que había escuchado. Y de ahí se formó un criterio, que era un disco de la banda Iron Maiden, que te iba a preguntar cuál es. O sea, es heavy metal. Sí. Y heavy, o sea, padres de lo que es el heavy metal, o sea, que siguen tocando a la fecha y tienen ya 70 años, ¿no? Lo característico de las portadas de los discos de estos cuates es que siempre tienen a una figura que es Eddie, ellos lo apodan Eddie, que es como la mascota del grupo, pero es una figura demoníaca totalmente, a veces vestida de de vaquero, a veces de revolucionario inglés, a veces de samurái, o sea, siempre le dan como una connotación distinta, pero siempre es como el mismo demonio, que es como la esencia del grupo, ¿no? Yo por estar consumiendo música diferente y todo, un día veo esa portada en una de estas tiendas
me llama la atención comprarlo, llego a mi casa, lo escucho, también pasa algo, o sea, de ver esta portada tan demoníaca, tan Fuerte. diferente a lo que yo veía siempre, la música no era para nada eso, o sea, ya cuando escuchas la música de ellos específicamente es súper melodiosa, o sea, y yo que ya estaba entendiendo un lenguaje musical, que ya estaba también empezando a agarrar la guitarra, dije, es que no tocan pesado, más bien tocan bien bonito. Exacto. Y solo tienen el cabello largo, pero son señores que tienen el cabello largo, ya rucos, y tal vez les gustan solo las imágenes de demonios. Entonces, también ahí empecé a masticar eso que dije, está padre el contraste, ¿no? O sea, está padre. Ahora sí que no dejas de juzgar por la portada. Exactamente, o sea, y creo que desde ahí es donde se me metió esta idea de, me gusta como darle una probadita de portada tal vez a las personas y que ya que lo consumen dicen, no me esperaba esto y hasta recibo con más gusto lo que me estás dando, ¿no? Entonces siempre me ha gustado ese juego de contrastes, de que esperas algo, pero te di lo otro contrario, pero no es algo malo, es algo que no sabías que querías. Te sorprende. Exacto. Wow. Y eso, pues de alguna manera lo empecé a aplicar en mis círculos de amistades, en mi crecimiento, en todo, que era, ahora ya conscientemente, era tal vez voy a utilizar una playera de una de estas bandas que se ven súper rudas, con mi círculo más fresa de amigos, ¿no? Y ver la reacción. Y pues siempre era chistoso porque pues a muchos tal vez no les gustaba, pero otros decían, a ver. Entonces yo empezaba a ser el disruptor de los círculos y me gustó ese rol, la verdad. O sea, oye, además algo que me impacta mucho de tu historia, Rubén, es que una persona que lea a los 11 años Conversaciones con Dios, que tiene la Biblia, que es músico, o sea, con toda la sensibilidad espiritual y femenina, rompes con el cliché de juzgar todo por lo que vemos, interpretamos como el demonio, que desde mi punto de vista es solo la polaridad de la luz, pero sí. Luz y oscuridad son complementarios, es un juego solamente de representación, ¿no? Oye, y entonces, ¿cuándo decides ahora ya en la adultez empezar el diseño y montar todos tus proyectos, que ahora me encanta que cuando estudiaba tu vida veía que les enseñas a las personas a no dar una versión nada más de la imagen de su marca, sino conectar con ellos mismos desde ellos son la marca, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso de Rubén ya adulto? Por resumirte un poco el tema, yo creo que de los 15 a los 18 años, o sea, digamos la prepa. Sí. En la prepa yo me fui al Cervantes Costa Rica, que es una prepa privada, un poco más fresa y más exclusiva que tal vez otras. Es como la top de Guadalajara, sí, lleva muchísimos años. Es la top, pero tampoco, digamos, no de lana, sino la más exclusiva. No, así. No hay más. Y creo que es intelectualmente es rankeada la número 1. Ahora que lo veo para atrás, digo, qué buena experiencia, porque también es un lugar donde podía convivir con polaridades, claro, muy distintas de la sociedad, ¿no? Desde el chavo que venía de una familia que tal vez tenían mucha lana, hasta el chavo que era becado. Y pues, empecé a tener ahora sí amigos de todo tipo, de todos sabores, y allí empecé otra vez a formar mis grupos más contraculturales, con los raros de todos los salones. También en ese entonces más o menos conocí a Rayas, que está acá ayudándonos en la producción. Saludos, Rayas. Ahí con él también empecé como a formar otro híbrido de grupo de amigos. Total, el tema es que entro a la universidad a Ciencias de la Comunicación en el ITESO por una razón. No porque a mí me encantara esa carrera. Yo quería aspirar a la carrera de música. O sea, yo realmente quería estudiar música en cualquiera de sus facetas, ¿no? Wow. Producción, ejecución, composición, lo que sea. Me veo en el tema de que habían solo dos opciones. O te ibas del país a estudiar a Francia, Berkeley o a Juilliard, creo que era, o no sé, o esperabas a ver qué había por acá y veías cómo le hacías. Y la verdad es que en Guadalajara solo había una
plataforma o algo que se estaba gestando, que era Academia Fermata en ese entonces, que después se hizo universidad formal de música, pero en el momento en que yo tenía que tomar la decisión no existía esa modalidad y habían cursos, y cuando tomé un par de cursos no me llamaron la atención a la forma didáctica, tal vez porque yo también ya traía este cuestionamiento de, a ver, ¿por qué? O sea, ya eran muchos cuestionamientos muy avanzados, ¿no? Y terminé entrando a Ciencias de la Comunicación porque pues me vendieron la idea de, bueno, aquí puedes medio tocar parte de la creatividad, medio del arte, a veces ves música y a veces ves producción musical, pero también ves foto y también ves esto. Entonces dije, bueno, es lo que más se parece, y la verdad en ese entonces, como mi mamá me quería apoyar con la parte de la licenciatura, me dijo, escoge algo, yo escogí lo que también se amoldaba más como para dejarla a ella contenta de decir, a ver, ya, está estudiando algo, ¿no? Claro. Porque para mí ya era un tema de... Yo bien me pude haber ido por la vida sin estudiar, porque yo ya lo estaba cuestionando, yo ya decía, ¿qué necesito esto? Sí, el caminito que nos marca ya no era para ti. Pues bueno, otra vez entro como en el status quo, o sea, siempre me mantuve, digamos, al margen del status quo, sin salirme totalmente, porque siempre tenía relación con grupos que sí estaban bien formados en el status quo de acá, en Tapatío. Entonces me gustó irme por la línea, así como decir, a ver, estoy entre los dos lados, cuando me quiera salir y me harte de esta gente, me voy para acá, a mi lado, claro. y cuando ya me harte de ser un rebelde también, me voy para acá, ¿no? O sea, y best of both worlds. Así tendríamos que ser, ¿no? Como estar pues en la línea, ¿no? En la vida, pero también en tu autenticidad, en lo que amas, sin olvidarte de ti. Justo es lo que enseñamos aquí en el U, ¿no? Nunca olvidemos quién eres. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí empezó el diseño a surgir. En Ciencias de la Comunicación no empezó Todavía el diseño. No. Okay. Ahí desde la primera tarea me di cuenta que yo traía esta parte del cuestionamiento diferente. Ahí sí fue el primer momento en que hice totalmente consciente que dije, ahora sí, no comparto nada del cuestionamiento de la gente que me rodea. Y te voy a decir por qué. La primera tarea que tuvimos, me acuerdo perfecto, era etnografía de la información. Era la primera clase que tuvimos y era de los pilares de los primeros semestres de comunicación, ¿no? Y la daba el maestro Juan Manuel, o sea, una eminencia de la UNAM que había ido al Litazo solo a dar esa clase. Era una eminencia de la información, de la comunicación, todo el mundo, señor doctor, ¿cómo está? Y sí era una clase pesada, o sea, ahí sí era un reto entender de qué estabas hablando. El tema era que en esa carrera entraba mucha gente que quería tomar marketing, entraba mucha gente que quería tomar diseño, y habían entrado porque les habían vendido la idea de que era algo que tal vez les interesaba, porque no estaban formadas todavía las carreras de publicidad, ni de diseño de contenidos, ni nada de eso, ¿no? Entonces éramos un desbarajuste, una mezcla de gente que había gente que sí estaba interesada en investigación y había gente que para nada, que ellos querían ser presentadores de televisión. Entonces era un desbarajuste total. Y en esa clase, que era la más pesada del semestre en cuestión de investigación y de información, con un maestro súper perro y súper cañón de conocimiento, pues sí nos puso un filtro muy, muy duro, que era, le pidió unas 6 cuartillas de un primer ensayo, la primera clase. A ver, para mañana que tenemos clase también, listo que traigan 6 cuartillas de este tema en específico y cómo lo redactarían para una cuestión de divulgación científica, ¿no? O un tema así. Yo creo que hubo un 70% de la clase que no entendió ni siquiera la asignación de la tarea. Yo la entendía a mis términos, yo no me llevaba con nadie, o sea, no tenía amigos en la carrera, entonces la hice a mi entender, ¿no? Que fue pues cuestionando mucho y no sé en qué momento salieron 10 cuartillas, o sea, me clavé haciéndolo, hice mis 10 cuartillas, para mí se me hizo, la verdad, de lo más X, porque dije, como que está chistoso el tema, bla, bla. A la hora en que entregamos las tareas, me llama al frente el profesor, levanta mi tarea y dice, no espero nada menos que esto. Así que esta es la persona que tienen que superar.
en cuestión de qué de ejecución. Primera clase. No, Y todos se competencia quedaron ya. así, y fue como, o sea, me puso como en el spotlight, pero también fue algo que sentí padre. Claro. O sea, porque dije, a ver, yo no sabía que yo tenía habilidades para escribir, y esta persona que es una eminencia me está diciendo que Soy lo hice referencia. exacto, porque sí dijo los puntos por los que era ejemplar mi trabajo, ¿no? Que era, a ver, su ortografía está al 100, la sintaxis está al 100, las ideas están bien desarrolladas, el cuestionamiento está bien, que yo no lo había hecho en ese sentido, pero ya cuando alguien me lo dice así dije, pues sí, a mí me gusta la ortografía y me gusta el buen uso del lenguaje, me gusta esto y bla, bla. Entonces descubrí un nuevo superpoder. Exacto. Qué importante reconocer ese superpoder. Te iba a decir, qué importante reconocernos, ¿no? Y fíjate, Sí. porque cuando lo estabas platicando yo sentí como que no te había costado gran trabajo, es decir, obviamente sentarte sí, pero te había fluido porque es un don, o sea, es un talento que tú... Y no se había dado cuenta. Claro. Me hicieron Qué consciente. impresionante Entonces, poderlo me lo hizo reconocer a los consciente que alguien. 18 años. Sí, iba Wow. entrando a la carrera y alguien que también de primera instancia ves como la primera eminencia que te pone una Wow. gran universidad, ¿no? Entonces ahí fue como que dije, tengo un superpoder Puedo. y si lo aplico puedo sobresalir en lo que yo quiera, al menos en la carrera, ¿no? Y pues la carrera no bajé de 99.9 de promedio. Te lo juro que saqué un 9 en toda esa carrera prácticamente, porque entendí muy bien lo que también esperaba la docencia o las autoridades, o sea, los maestros o las maestras de ahí, que era, que ya luego lo entendí, o sea, esa carrera estaba muy fundamentada en su momento en la investigación, y la investigación es algo que a mí me gusta por hacer. Por cuestionarte desde niño, ¿no? O sea, si a mí me dices, investiga de qué está hecho este micrófono, me dejaste una tarea que voy a disfrutar una semana por hacer y no lo hago como algo malo. Entonces en ese momento pues, despegué, digamos, académicamente. Los maestros también como que me empezaron a reconocer y ya me recomendaban de, no, mete la clase con este y yo le voy a decir que te meta acá. Entonces me empecé a formar como un camino en la investigación ahí medio raro, porque era algo que disfrutaba muy cañón, pero no era un reto, para nada, nunca fue un reto. Y yo de la universidad sí esperaba un reto. O sea, tal vez porque traía la idea de, a ver, que todo el mundo dice que la universidad está difícil y yo estoy sacando 10, y los eminencias me están diciendo, eres lo mejor en esto y vamos a hacer tu tesina en un libro. Y para mí era como, pues, ¿qué chiste tiene esto? O sea, ¿de esto se trata la vida? Qué chafa, ¿no? Hasta que, por los buenos amigos que tenían un grupo muy híbrido ya de entre músicos y rayos, o sea, gente de todo tipo que estábamos ahí, tenía varios amigos que estaban en la carrera de diseño y yo veía sus tareas y yo decía, es que eso se ve que sí le costó. Sí, está difícil. 1.5 del otro. Claro, O ahí sea, sí se están echando... y porque me están diciendo que no durmieron por hacer esa maqueta y que no durmieron por ir a tal parte a conseguir este material que les pidió el profesor para desarrollar este icono de... Entonces eso me explotaba la cabeza y decía, es que en realidad eso siento que es el estudiar, ¿no? Tal vez es la idea que yo tengo del estudio y de la universidad. Es ir a más, ¿no? Es dar, Exacto, dar como, el todo. como un retito, a ver, Claro, supérate, ¿no? claro. Mejórate, ser mejor cada día, ¿no? Buscar la excelencia. Exacto, y hubo un momento en que después de estar hablando mucho con la coordinadora en turno de la carrera de Ciencias de la Comunicación, noté que solo me estaba mareando. O sea, ya después de 2 o 3 semestres que yo le había externado mi sentir de, oye, es que siento que de verdad no me están enseñando lo que yo quiero aprender. O sea, soy el mejor alumno de tu carrera y no me estás dando el ancho tú como Sí, no carrera. estás retando. Entonces me decían, no, a ver, toma estas clases extras, entonces y otra carrera. Entonces empecé a meter cosas de diseño. Metía modelado 3D, metí astronomía, metí violín, metí hasta lo que me harté de clases extras. Y yo seguía diciendo, pues es que la base de mi carrera, no. Y yo veía a los egresados y decía, ay, no sé si mi aspiración en la vida es querer estar recibiendo donaciones del CONACYT, becas,
para ver si me dan chance de estudiar más cuando Ya es yo suficiente. estudiar ya es lo que hago en la vida, no necesito que alguien me diga que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces ya volvió el cuestionamiento así a full, a tope, y pues por estas buenas relaciones que tenía, que estaban en diseño, un día me decidí, fui con el coordinador de diseño y le dije, a ver, ¿qué tan cañón está que me cambie de carrera cuando ya estoy en séptimo semestre? ¡Wow! Y me dijo, pues sí, estás un poquito mal de tiempo, porque Ya te pasó. güey, ya estás terminando la otra. Si lo quieres hacer, es viable. Te vas a tomar más años, pero pues, vas a revalidar un par de clases, no todas, pero el tronco común lo tienes que tomar todo, porque ese sí es solo de diseño. Entonces dije, pues, me vale. O sea, obviamente hubo un tema ahí como de hablar con mi madre y externarle esto. Yo estaba muy nervioso porque, pues, no me gustaba la idea del fracaso en ese sentido. Sí, ¿no? de regresarte. Como decir, "Ay, es que todo el mundo me ve acá arriba y lo estoy dando todo y me está yendo bien", y decir que no. Al final, como les digo, mi mamá, Le la persona apoyó. más amorosa del mundo conmigo, y nunca me dijo que no, y me dijo, pues va, vemos cómo le hacemos, y si tú tienes que trabajar para pagar unas cosas, lo hacemos, pero pues, si es lo que quieres, Aviéntate. hazlo. O sea, para ti nunca fue un issue o miedo, ay, o sea, me voy a simplemente te hacías caso, confiabas en ti. O sea. Obviamente lo platiqué también con uno de mis mejores amigos, que él estaba en otra carrera totalmente distinta en el TEC de Monterrey, en dirección de sistemas de la información, así, Otro. algo que ya ni vive en México porque es una carrera de directores así tecnológicos súper cañones. Y él fue el que también me dijo, oye, güey, no te veo siguiendo el camino cuadrado, o sea, eres mi amigo más diferente en esto, si quieres esto y dibujar o lo que sea. Otra cosa que se me hace importante recalcar, ¿no? Yo le tenía miedo a este cambio de carrera porque yo sí consideraba que sabía escribir muy bien y que sabía investigar muy bien, pero yo veía a la gente que dibujaba y decía, es que yo no puedo hacer eso. No, nadie me enseñó a dibujar y nunca he tomado clases, entonces no, me siento como un tonto entrando en esa carrera, ¿no? Y este amigo, el Luis Frank, fue justamente el que me dijo, estás entrando a una carrera para aprender. Claro, lo tienes que saber. Nadie te Importante es dijo esa que... reflexión de Luis. Y ahí sí, me estalló y dije, tienes toda la razón del mundo. O sea, aunque quisiera estudiar arquitectura, estoy entrando a aprender arquitectura, ¿no? Oye, Rubén, ¿cuántos seres humanos crees que en toda su vida, ahorita adultos, a los 40, 50 años, no se atreven a algo porque no lo saben y no se entregan al proceso? O sea, la gente o la mente piensa que tú ya tienes que saber para entrarle a un proceso. O sea, y entonces hay miedo al fracaso, porque yo no lo sé. ¿Y qué pasó cuando ya empezaste te cambiaste a la carrera? Me cambié a la carrera y bueno, el primer madrazo, digamos, o el shock inmediato fue, pues yo tenía 21 años, casi 22. Y con los 18. Y unos tenían 17. O sea, ya era un gap. Ya, sí, tal claro. cual. Y volvió esta parte de, pues en mis primeras entregas de tareas y proyectos y todo, pues yo traía otro cuestionamiento aún más maduro. Y ahí sí fue como irme en hilerita yo solo. O sea, no hice, yo creo que ni 5 amistades en la carrera de diseño. En su momento, ya después sí. Porque yo traía este mindset de, es que de verdad, solamente por el gap generacional, nadie de estas personas está compartiendo lo que yo estoy pensando, incluso hasta de cómo aprovechar la propia universidad, ¿no? O sea, y está perfecto. Quien quiere aprovechar su juventud está en todo su derecho. Solo yo ya me sentía como, a ver, ya tengo 4 años casi aquí, ya no tengo tiempo de irme de borrachera el miércoles para llegar en vivo el jueves a la clase de 7. O sea, y menos cuando a mi mamá le está costando esto y a mí también tal vez me está ya costando en un futuro esto por el crédito que estamos tomando. Entonces ya era una reflexión distinta. Yo por eso no conectaba con las personas que, oye, y vamos a ir a esto. Entonces dije, no, no es por aquí. Me fui y ahí igual, o sea, desde las primeras entregas, pues los profesores me fueron como agarrando de la mano y guiando hacia los profesores que me veían también potencial. Y también hay un parteaguas donde, para ayudar con la economía también de la casa y de todo el tema,
pedí mi primer trabajo enfocado ya especialmente en algo profesional, ¿no? Literal, el último día del primer semestre de diseño fui con Nacho Nájar, que tiene una agencia de publicidad, punto asterisco. Le dije, oye, él era mi coordinador de proyectos de mi clase, ¿no? Le dije, oye, lo que tengas de chamba, no me importa si me pones a sacarle punta a los lápices, lo que sea, de verdad, dame chamba, la necesito por el lado personal de generar un ingreso, lo que sea, y además, porque ya quiero ver cómo es el mundo real, o sea, ya no me quiero esperar a que un profesor en séptimo semestre me diga, sí, es que así se cobra y eso. Dime cómo es la cosa. Me dijo, va, te doy chamba de ya, o sea, te espero, era jueves, te espero el lunes, si quieres. Me dijo, pero no creas que vas a ir a servir cafés. O sea, vas a trabajar, y vas a trabajar duro, y vas a trabajar bien. O sea, porque ponerte a chalanear es un trabajo fácil. Me dijo, tú puedes más. No, tú lo vas a hacer bien, y vas a trabajar bien, y vas a trabajar de practicante, y la paga no va a ser mucha, pero le vas a echar muchas ganas y lo vas a hacer bien. Entonces también ese fue como otro aprendizaje, ¿no? De que dije, me están dando la oportunidad, y ahí pues sí, no te importa al principio ni qué tanto ganas ni nada, porque te están dando la oportunidad de entrar ya algo que va a legitimar también todo lo que sabes y lo que eres, y ese fue como el primer momento de reto, ahora sí como en el mundo real, pues ahora sí en el que todos estamos ya en la vida adulta, ¿no? Trabajando y generando y haciendo. Y justo en este momento, ¿cómo te dabas tú solo tu valor? O sea, ¿cómo no te cuestionabas el si soy suficiente, si no soy suficiente? O sea, todo tenía que ver pues con las amistades que sí tenía, que yo creo que fui de alguna manera curando de manera muy personal. O sea, nunca estuve con alguien, amigo, relación, lo que sea, que me bajoneara, ¿no? O sea, siempre, a la fecha, todas las amistades que he elegido tener así muy cercanas es gente que voltea, lo más abajo que pueden voltear es en perpendicular. O sea, allá. Entonces, siento que eso influyó muchísimo. O sea, como que nunca existió un lenguaje de no valor. Es que sí, es algo muy común, sobre todo en los latinos y demás, que traemos como muy introyectado el no soy suficiente y no voy a dar la ancho. Y creo que esto es algo muy valioso, el buscar rodearte con personas que justo no te... Sí, o sea, y te estoy diciendo, estas amistades que yo a la fecha son de mis mejores amigos, son las personas que siempre me apoyaron con este discurso, que ellos lo tenían, y siempre era muy de juego, siempre era como, vamos a ser los mejores en esto, vamos a crear esto, vamos a hacer lo que sea, ¿no? En su momento no habían proyectos en forma, pero después esas amistades que compartíamos estas cositas en juego se convirtieron en proyectos reales, y ahí sí pues llegamos muy lejos y muy alto, y a la fecha son personas que tienen proyectos muy grandes. Salgo de la universidad, bueno, empiezo a trabajar de interno unos 2 años, sigo estudiando la carrera de diseño, y el día que literalmente me dieron la plaza ya de trabajo formal con una paga en forma ya literal nómina full, ya no era el practicante, ese día renuncié. O sea, no por contracultura ni nada, ¿no? O sea, yo ya traía el discurso preparado porque yo ya había hablado con Jorge Martínez, un muy buen amigo, que ya estábamos masticando la idea de poner nuestro propio estudio, y más porque yo ya había cuestionado, o sea, yo ya veía todo lo que hacían mis autoridades en esa chamba, en ese estudio, que los respeto muchísimo a mis... Eran profesores míos los dueños, los directores de esa agencia. Y yo decía, pues que creo que yo también puedo hacerlo. O más bien yo también, yo ya estoy haciendo la chamba que ellos entregan y que ellos venden. Yo lo puedo hacer. Y si ven esto, de verdad no es en plan de lo hago mejor. Siempre fue como... Si tú puedes, yo puedo. Creo que puedo.
Claro. Creo que puedo, ¿no? Oye, ¿no sería eso lo que los profesores quieren, ¿no? A ellos mismos. Es Sí, como, no, y vale. sé que lo van a tomar de la mejor manera, Claro, ¿no? claro, vuela. Y de hecho, se lo dije a Lau, una de las directoras, el día que me ofrecieron la plaza, le dijo, es que creo que voy a abrir. Estás destinado mío, a dirigirte tú. Sí, y pues ya es mi propia chamba y yo ya en ese momento tenía 2, 3, o sea, yo estaba dividiéndome entre escuela, esa chamba full y otra agencia en la que trabajaba en las tardes, ¿no? Entonces mi tiempo estaba así full y pues ya con Jorge Martínez, mi amigo, abrimos un estudio que se llamó Parallel. Después nos asociamos en uno de esos momentos con un chavo con el que yo tocaba en una banda que se llama Cristian Poire. Entonces él es artista visual y hicimos una mezcla rara. Un día decidimos rentar una oficina pequeñísima que le daba el sol todo el día en la colonia americana, justo donde es ahora Pittsburgh. Si van ahí y van arriba de los baños, hay un cuarto. Ahí ese cuarto donde le da el sol, ahí estábamos los tres, costaba $3,000 la renta al mes. Lo íbamos a vivir entre los tres y no sabíamos cómo pagarlo, porque nadie estaba generando nada. Entonces fue rentar y decir, pues, ¿qué? ¿Lo pintamos? ¿Qué hacemos? Entonces fue pintarlo con nuestras manos, fue comprar unos burros de Home Depot, poner unas tablas, ir con amigos y conocidos y, oye, ¿quieres que te haga un logo de esto? ¿O me dejas hacerte esto y te cobro $500, $1,500? Entonces ahí empezó la bolita de nieve en la cuestión de proyectos y laboralmente, ¿no? Como a generar algo. Entonces se empezó a generar el boca en boca porque también no tantos amigos estaban ya emprendiendo algo propio a esa edad. O sea, yo todavía no había acabado la carrera y yo ya me autoproclamaba director de mi propia agencia, aunque éramos tres pelados que no teníamos nada. Ajá. Pero tú claro que ya, o sea, traías como esa pasión y ahora sí dedicándote justo a lo que te gustaba, ¿no? O sea, ya no era... Sí. Ya creías justo en tu valor y en el valor que podías dar a los demás. Entonces, totalmente, pues, o sea, te llevaba y te fue forzaba. eso. Y Jorge es uno de estos grandes amigos, también es muy amigo de Rayas. Es una de estas personas, aparte de muchos, que nunca hemos visto para abajo. O sea, nunca ha sido un tema de, ay, es que no tenemos dinero. Más bien, el no tener dinero era la motivación de decir, güey, con $3 voy a hacer que se vea de 3 millones. Y tú no me vas a detener. Y el día que me den el premio de esto, te vas a dar cuenta que lo hice. Y es más, te voy a recalcar que lo hice con $3. Entonces, ese fue de alguna manera hasta nuestro medio mantra interno, ¿no? Como, a ver, si no tienes tanto varo, te vamos a hacer que se vea de varo. Sí, es tu creatividad, es tu poder. Exacto, y pues eso nos llevó muy lejos a muchísimas historias, que eso sí es otro capítulo aparte. Hasta donde estás el día de hoy, claro. Hasta donde estoy el día de hoy. Y bueno, ahí es donde también ya empiezo a... Como era yo este perfil de persona joven que se está metiendo en una industria, los madrazos, con agencias que ya están bien posicionadas y todo, pues sí empezaron, ahora sí que los madrazos de verdad, en el sentido de, a ver, tienes que presentar tus proyectos de manera bien, o sea, ven este inversionista de tal a esto, o sea, la bolita sí creció bastante, ¿no? Entonces empecé a entender también las formas de valor, de a ver qué valor yo aporto a los proyectos. ¿Es la calidad de la ilustración que estamos haciendo o es la calidad de persona en la junta que estamos teniendo? Entonces ahí yo también empecé a entender que contaba más esto, la plática y el conectar a los ojos, que el papel que estaba aquí que te decía te cobro $3 o $3 millones, ¿no? Entonces, es que justo el como poder plasmar tu ser, tu esencia y una intención a lo que le estás haciendo es lo que le da el valor. Exactamente. Y pues bueno, de ahí también, por tener esta agencia, fuimos como la casa protectora de muchos artistas y creativos que teníamos de amigos. O sea, un círculo enorme, te puedo decir, unas 50, 100 personas
que al día llegaba uno y a las 2 horas llegaban con caguamas otros y una banda llegaba por acá. Todo el mundo agarró esa oficina como la central de la creatividad de nosotros, y porque había gente haciendo ilustración, había gente haciendo diseño, habían otros tomándose unas cervezas afuera, habían otros que nomás estaban tocando guitarra allá al lado. O sea, era un playground caótico, totalmente caótico, rebelde, sin sentido, pero que fue la primera vez que tuvimos libertad de jugar a hacer lo que queríamos y sin que nadie nos dijera nada. Y si teníamos 1,000 pesos o si teníamos 10,000 pesos o 100,000, era por lo que nosotros habíamos decidido, ¿no? Entonces eso también cuenta mucho, o sea, tener la libertad de tener un playground con gente que piensa lo mismo que tú y que le vale madre si el día siguiente tienes 1 peso o tienes 10,000 o lo que sea, y estás jugando a crear. O sea, no hay mejor escuela que eso, y con tus mejores amigos también, y con gente que admiras también. De repente llegan amigos que ilustran muy cañón, o artistas, y llegaban allá a la casa donde tenemos la oficina, y yo decía, ¿tú qué haces aquí? Si yo te admiro porque eres esta persona, y bla, bla. Dice, no, es que aquí traen un cotorreo muy chido, y qué pedo, me invitan a venir cada semana. Y entonces era muy loco, o sea, se creó una familia muy cool. Pero qué gran aprendizaje notaste, digo, porque la verdad es que pues tú dices este playground, pero desde mi opinión y mi perspectiva creo que eso es la vida. O sea, la vida es un playground al que tienes que jugar, aprender, hacer lo que te gusta, apasionarte. Y si tienes por un rato que hacer lo que no te gusta para encontrar lo que te gusta, pues de eso se trata. Y disfrutarlo, porque a final de cuentas, pues no hay una meta. Sino nuestro día a día y hoy se trata de disfrutarlo y vivirlo y relacionarnos y aprender y a lo mejor no equivocarnos, más bien ver cómo lo hicimos, y si no nos gustó, ver cuál es la otra forma para hacerlo, pues, porque para mí no es equivocarte, sino seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Entonces, pues qué padre aprendizaje, porque a lo mejor nos tomamos la vida muy en serio en ocasiones y el tomártelo de esta forma tan ligera, pues puede ser una experiencia de vida mucho más agradable, ¿no? Sí, y como dices, o sea, a veces nos lo tomamos demasiado serio, porque la vida sí se empieza a poner más serio. O sea, te enfermas, o fallece alguien, o tienes hijos, o la vida se pone en serio de verdad, o sea, en algún punto, ¿no? Y lo que le agradezco a la vida es que me dio este ratito, estos años, de jugar libremente, porque muchas de estas personas que estábamos involucradas acá, yo por ejemplo no tanto por mi estructura de vida ahorita, pero hay personas que estaban ahí bien metidas, que ahorita tienen un código familiar bien distinto, o sea, que tienen hijos, que tienen otras responsabilidades y que tal vez ya no pueden jugar tanto en ese sentido, juegan a su manera y en su propio playground de familia, ¿no? Pero me dio la oportunidad de hacer esto, y no todo el mundo lo tiene, o no todo el mundo tiene acceso a que hayan más personas que estén dispuestas a aventarse así por el tobogán, con ellos a ver dónde terminas, ¿no? Aviéntate, ¿qué va a pasar? Y eso nos pasó, y ahí fue también donde le perdí mucho el miedo a crear, a intentar, a fracasar, y por el mismo tipo de personas o personalidades que llegaban a estar ahí muy cerca, contextualmente, empecé a aprender también cómo lo hacían las demás personas, ¿no? O sea, uno de mis socios, Cristian Poire, pues él era el encargado de la ilustración en la agencia, ¿no? Entonces, si tú querías hacer una etiqueta de una cerveza y nos decías, quiero que hayan 3 lobitos en la etiqueta, y, o sea, nosotros nos encargábamos, los diseñadores, de darle forma tipográfica y todo bonito, pero él, su chamba era dibujar, y él dibuja a mano, entonces su espacio era un desmadre, lo sigue siendo a la fecha, o sea, es de mis mejores amigos, pero son lápices, o sea, pintura, todo desmadrado, pero era su chamba. Pero yo tenía la oportunidad de ver cómo trabajaba un artista en forma, y veía que no todo era perfecto. Y cuando había gente que llegaba con él y decía, es que eres de los mejores artistas de Guadalajara, bla, bla, y yo veía su background de
de chamba, yo decía, güey, pero pues, eres un desmadre. Yo tengo más organización en este sentido y, o sea, una cosa no lleva a la otra y no excluye. Entonces, claro, yo también me empecé a desencadenar muchas cosas, ¿no? Como ver el proceso muy de cerca desde tatuadores hasta artistas gráficos, artistas visuales, compositores, productores musicales. O sea, todo el espectro de creatividad lo tuvimos ahí en el playground, digamos, en paralelo en la agencia. Y les estoy hablando de que era un playground tal cual, porque la última oficina era un chorizo de terraza de 50 metros. Fácil, enorme por dos. O sea, por dos me refiero a que eran dos chorizos enormes, uno de techado y el otro de terraza. Entonces, desde que se podía armar una fiesta de 300 personas hasta que cabían trabajando en el otro espacio 50 personas full, ¿no? Entonces, era interesante cómo se dieron las cosas y yo creo que de ahí es de donde empiezo a formar también pues este tema de cómo empiezo a conectar lo que soy con lo que ya le estoy vendiendo al mundo, porque pues al principio sí, como cualquier agencia, como cualquier emprendimiento que tienes, sigas volviendo a la búsqueda de la validación, ¿no? O sea, de decir, a ver, quiero pertenecer, quiero que me vean como tal. Que te guste. El ego siempre vuelve, ¿no? Sí. O sea, por más que lo desdobles, llega. Siempre regresa en U también, o sea. Vas caminando con él. Es una ola y cada tiempo está arrasando y arrastrándote en cada emprendimiento que tengas también, ¿no? Entonces. Rubén, entonces, ¿quién dirías que es Rubén hoy? Pues mira, yo me considero un explorador de la creación en la vida. O sea, yo no te puedo decir si hoy soy escritor, está perfecto eso, puedo escribir muy bien, pero si el día de mañana me pongo a pintar óleo y lo hago para representar las ideas que tuve de pequeño de la espiritualidad, pues es una búsqueda, es una exploración, ¿no? Y escribir, pintar, hablar, hasta programar algo en una computadora, o sea, yo lo veo como exploración. Y también lo veo como exploración porque me considero curioso, en el total sentido de la palabra, y pues también esta onda de que llegué ya más centrado en la vida, ya más adulto, a reconciliarme con el término de curiosidad, porque también esta estructura más cotidiana y clásica de cómo se hacen los negocios y cómo es la cultura y todo, te dicen, dedícate a una sola cosa. Mata tu curiosidad. Sí. Y mata tu curiosidad, no te desenfoques. Claro. O sea, dale. Y al contrario, yo dije, no, es que el valor que las personas ven en mí, que me gusta que vean en mí, tiene que ver con toda la curiosidad que tengo, con explorar y explorarme también. O sea, entonces, siempre son una exploración así que está al límite de lo interno y lo externo, ¿no? O sea, yo no puedo explorar algo externo si no tiene que ver con algo interno. ¿Y cómo lograste darte cuenta, o sea, hacer esa vuelta en U? De entender que necesitabas explorarte primero para salir al mundo. O sea, pues muchas caídas emocionales de proyectos, de negocios. O sea, tienen que pasar así, ¿no? O sea, el ego te tiene que dar tus revolcadas. Tus cachetadas, tus revolcadas. La vida te tiene que dar tus cachetadas. Y tú también, uno mismo, te caes de la nada, ¿no? O sea, cuando te tropiezas por la calle, nadie tiene la culpa más que tú. Es lo mismo en la vida, o sea, tal vez tú tomaste una serie de decisiones que te llevaron a tropezarte y tienes de dos: o enojarte y entristecerte y hundirte y quedarte tirado, o pues ya levantarte y hacerte así en la rodilla y decir, pues, por menso. Por menso ya no me voy a aprender. La misma. Y creo que es así, caídas, y me sigo cayendo, y todo el mundo se sigue cayendo, o sea, hasta el gurú más cañón que te pueda hablar de superación, o sea, te va a decir que es una estupidez pensar que esa persona no se cae. Todo el mundo, hasta el meditador más meditador, te va a decir los pensamientos, o sea, somos unos changos en la mente, ¿no? O sea, estamos brincando y un día piensas en dinero, al rato en otra cosa, y
es inevitable, ¿no? Es Entonces inevitable. es nada más abrazar Así es. el proceso. Oye, Rubén, pues de verdad te agradezco muchísimo el viaje que nos has traído desde esa Panamá en guerra, ese personaje que ha estado como en guerra siempre, reconciliado con la paz. Porque en esos 11 años en conversaciones con Dios, ese estar entre la música dark o la heavy metal, pero la sensibilidad femenina de tu madre y la fuerza también, y luego la guerra con la carrera de decir necesito más y no me lo estás dando, y salirte y regresar, y luego esa guerra con el status quo y construir desde ti un personaje creativo que no se queda en el establishment, que es curioso y que además a mí me encantó porque todo tu relato es un relato de amistad. Me encantó cómo tu valor en la amistad es tan importante, tan profundo, en la creatividad y en el volverlo a crear. Pues yo me quedo con eso, de verdad, admirando ese proceso de nunca terminar de hacer esa paz que nos deja como en la zona de confort, ¿no? Como en esa parte de volverte a caer, porque si te estás cayendo es porque estás caminando, te estás aventando. Sí. Muchísimas felicidades. Estás avanzando. No, gracias por la invitación, por escucharme, todo este rollote, y ahora sí que a la orden. Muchas gracias, Rubén. Gracias a todos los que nos escuchan. Si quieren seguir a Rubén, todas sus redes lo encuentran como Rube Álvarez con 4 R's. Oye, y decirles que esta entrevista contigo, Rubén, es un claro ejemplo de lo que queremos aquí hacer en ENU, que es mostrar esta parte profunda, vulnerable, humana, pero intelectual, emocional, energética, toda esta coloratura que hoy nos regalas de esta pincelada espectacular de tu relato, Rubén. Gracias por abrirte. Gracias por pintarlo así el relato. No, gracias, de verdad. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Los esperamos en el próximo episodio.